Todas esas son expresiones del concepto amplio de ciudadanía. Y una de esas expresiones es la participación política, que implica no solamente la opinión política, sino la organización política y el ejercicio de la lucha política. Por eso cuando ejercemos la política, estamos ejerciendo ciudadanía. Es de ahí que nosotros criticamos mucho cuando oímos hablar de las personas que se definen que no son políticos, porque definirse no político en alguna medida es definirse como no ciudadano. Y entonces la política normalmente, como la conocemos, tiene unas condiciones naturales e ideales en la cual expresarse, que es la movilización. Pero tiene otra forma que no es la movilización física de las personas, sino que tiene otra múltiple forma de expresión la política. La presencia en el mundo del COVID-19 o el coronavirus en nuestro país y en todo el mundo, la verdad es que lo impacta todo y lo cambia todo. No hay una sola actividad humana, por ejemplo, en la República Dominicana, que no esté impactada poderosamente por la presencia de la pandemia del virus, de coronavirus. La economía, toda la economía está impactada, las empresas están cerradas, mucha gente está perdiendo sus empleos, muchas personas, muchos dominicanos que viven de la economía informal no pueden salir a producir el sustento de su familia. De manera que está influyendo poderosamente en el desempleo. Bueno, pues les decía que la presencia de la pandemia del COVID-19 en el mundo entero está impactando todas las manifestaciones de la vida del hombre y de la mujer. Y obviamente en la República Dominicana, con mayores razones, por lo que voy a explicar más adelante. Les decía que impacta la economía. Por ejemplo, al día de hoy, cientos de miles de trabajadores dominicanos están cesantes, están en cesantía, han perdido sus empleos. Cientos de miles de personas están dejando de producir porque viven de la economía informal. Pero también cientos de comercios se están dejando de producir porque han tenido que cerrar sus puertas y descontinuar sus actividades comerciales. De manera que tiene un fuerte impacto en la economía de las personas. Tiene un impacto importantísimo también en la vida académica. Toda la actividad educativa que está teniendo lugar hoy en el mundo se está haciendo a través de vías alternativas, a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Los países que no tienen sistemas educacionales fuertemente vinculados a la tecnología de la información y la comunicación, prácticamente hoy están perdiendo tiempo en el proceso de formación de su capital humano. Además de influir en la economía y en la educación, influye poderosamente en las comunicaciones. Si se mide en el día de hoy qué es lo que la gente, a través de cuáles medios las personas se informan, ustedes encontrarán que hay una carga elevadísima del porciento de ciudadanos cuya comunicación fundamental está siendo a través de dos medios, de la televisión y de las redes sociales. Pero el impacto del coronavirus también es fuerte y poderoso en todo lo que tiene que ver con la vida en el hogar. Nosotros todos, de buenas a primeras, hemos entrado a vacaciones involuntarias y nos hemos recluido toda la familia en el hogar sin que eso estuviera previsto en nuestro presupuesto, en nuestro cálculo de trabajo. Los niños se preguntan por qué hoy no están en los centros educativos, por qué surgió estas vacaciones que ellos no tenían previstas. Tenemos más tiempo en el hogar, tenemos mucho más consumo en el hogar y también se generan fuentes de estrés y de conflicto por la presencia de toda la familia junta en la casa, en el hogar, en un terreno cerrado y limitado.
pero así también tiene presencia en la cultura de las personas. Yo les aseguro a ustedes que a partir de la presencia del coronavirus, nada será igual, absolutamente nada en la República Dominicana. El COVID-19 lo toca todo y lo modifica todo y lo cambia todo. Cuando haya pasado la pandemia, ustedes podrán hacer una comparación entre la vida cultural del pueblo dominicano hasta antes y después del coronavirus. Por ejemplo, una cosa positiva que nos dejará el coronavirus, porque dice un viejo maestro mío que en toda cosa mala hay algo bueno, que incluso un reloj dañado tiene razón 2 veces al día. Pues el coronavirus también nos va a dejar una cosa positiva. Pienso que va a dejar instalada en la República Dominicana una fuerte cultura de la higiene y la protección. En segundo lugar, probablemente deje el coronavirus una práctica de menos roce físico de las personas. Nosotros como dominicanos y como caribeños tenemos una cultura de cercanía, de abrazarnos. Si nos vemos 5 veces al día, 5 veces nos damos las manos, nos damos un abrazo 5 veces al día. Probablemente eso cambie un poco a partir del coronavirus. Pero también probablemente esto tenga un impacto en términos de los valores de la persona. Es posible que a partir de la presencia de esta pandemia, las personas valoremos más, por ejemplo los dominicanos, valoremos más a las personas y a las relaciones entre las personas que a las posesiones materiales. Hay mucha gente multimillonaria que en el día de hoy no puede coger para el cine, o no puede coger para un restaurante, o no puede compartir con un grupo de amigos, o no puede irse a una playa, o no puede abordar su bote, o no puede tomar un avión, o no puede ir a comprar al exterior, a Nueva York o a París. Es decir, el dinero hoy no sirve para lo mismo que servía antes del coronavirus, y eso probablemente deberá ser que las personas comencemos a prestar mayor atención y mayor valor a la dimensión humana de las relaciones más que a la dimensión material de las relaciones. Lo que quiero decir con esto es que el coronavirus va a tocar todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, con la vida de los individuos, con la vida de los grupos sociales, con la vida de los países y con la vida de las naciones. Así también tendrá mucho que ver con el sistema de relaciones entre el Estado y la dirección del Estado y la sociedad. Tiene que ver, va a tener que ver con un cambio en qué es lo prioritario para las personas. El orden y el sentido de las prioridades que tenemos las personas ha cambiado. Probablemente hoy es mucho más importante para una dama tener una mascarilla que comprar un perfume, o comprar un zapato, o comprar una cartera. Tendrá menos importancia que comprar una mascarilla, o que comprar un guante, o que comprar un frasco de manita limpia. Es decir, las prioridades y las necesidades de la persona son cambiadas dramáticamente por esta pandemia. Y entonces, si el coronavirus va a impactar toda la vida de las personas, es lógico que tenga que haber entonces un cambio en el ejercicio de la ciudadanía, y dentro de ese ejercicio de la ciudadanía, un cambio también en la práctica de la actividad política y en el sistema de relacionarnos con las personas. En sentido general, en ese ejercicio de la ciudadanía, hay un cambio que tiene que ver con los valores del sentido de la relación entre las personas y entre los grupos sociales. Habrá una tendencia mayor de la sociedad al reclamo público, a la defensa de su ideal, de sus necesidades prioritarias. Habrá una mayor atención de los ciudadanos a las políticas públicas que pone en marcha el gobierno, los gobiernos. Por ejemplo, el próximo día 24 van a tomar posesión todos los nuevos alcaldes electos en la República Dominicana. Ocurre que cada uno de esos alcaldes hizo una campaña
en base a un programa de realizaciones que propuso a sus ciudadanos, a sus votantes, y lo que se supone que ahora inmediatamente pusiera en marcha ese plan tan pronto tomara posesión. Pero ¿saben qué? No. Esos planes de esos alcaldes electos tienen que cambiar, tienen que ser modificados, porque ahora el ranking de las prioridades se ha modificado significativamente. Ahora la primera prioridad, las dos o las tres primeras prioridades de las alcaldías nuevas que se instalan, para mí, las tres fundamentales son, en primer lugar, la salud, la sanidad pública, desarrollar programas de atención en salud bajo el liderazgo de los alcaldes, de las alcaldesas, de las juntas distritales, de sus directores, de los regidores, de los vocales. La primera responsabilidad que tienen es echarse al hombro la lucha contra la pandemia y por la salud y la vida de las personas. La segunda prioridad tiene que ser la higiene, garantizar municipios limpios para debilitar las condiciones que son ideales para el desarrollo de la pandemia y garantizar higiene y protección en las personas. Y la tercera prioridad es la solidaridad con la gente. ¿Por qué? Bueno, porque aquí va a haber mucha hambre. Yo decía esta mañana en una conferencia nacional que teníamos junto a Luis Abinader con todos los alcaldes electos del Partido Revolucionario Moderno. Yo les decía que en unas semanas, si no tenemos soluciones tempranas desde el Estado para las personas, mucha gente humilde, mucha gente pobre, muchos pequeños productores, pequeños comerciantes desplazados van a salir a una de tres cosas. O encuentran empleo, o piden, o van a robar. Porque la primera opción de todo lo que existe y la primera lucha de todo lo que existe es seguir existiendo. Y la gente va a luchar por subsistir a cualquier precio y a cualquier costo. De manera que fíjense cómo ya el coronavirus cambia los planes que debían traer los funcionarios municipales electos. Pero aquí nosotros tenemos un presupuesto nacional aprobado el año pasado. Sería un absurdo pretender implementar el presupuesto nacional tal y como se ha aprobado el año pasado y como se debió comenzar a implementar en enero de este año. Por eso el gobierno ha pedido al Congreso una autorización especial para un estado especial de cuarentena en el que tiene que tomar medidas adecuadas para atender la pandemia. No pueden salirnos de que no hay dinero para resolver un problema de la subsistencia de las personas, de la vida de las personas, porque eso corresponde a otro presupuesto. No, el presupuesto tiene que estar hoy destinado en primer lugar y en lugar fundamental a cuidar la salud y la vida de los ciudadanos dominicanos. Entonces, si impacta tanto la pandemia del virus en la vida de las personas, en la vida de las naciones, en las instituciones, en las normas, en las leyes y en las disposiciones públicas, por un lado, y si por otro lado también no disponemos de una fecha fija que podamos decir con toda certeza, en tal mes y tal día termina la pandemia, es lógico entonces concluir en que no tenemos de otra que no sea adaptar la actividad política y adaptar el ejercicio de ciudadanía a las nuevas condiciones que nos impone este contexto del coronavirus. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, en el ejercicio de la vida política hay muchas cosas que terminaron aquí. Los tiempos de la lucha en el territorio terminaron. Las caravanas, los mítines, los cara a cara, los mano a mano, los jengibres, los chocolates, los asopados, ya no más. Pasaron al pasado, se quedaron atrás. Se los llevó la pandemia del COVID-19. En consecuencia, los políticos inteligentes tendremos que buscar la manera. No me estoy considerando inteligente, sino considerándome parte de los políticos. Tendremos que buscar las maneras y las vías
más adecuadas para garantizar continuar la actividad política por otros medios en tiempo del contexto del coronavirus. Les cuento mi propia experiencia. En la campaña presidencial de Luis Abinader, que tengo el honor de coordinar, nosotros teníamos un plan estratégico que llegaba hasta un día después de la toma de posesión como presidente. La presencia del coronavirus nos hizo engavetar ese plan, reformular y construir y diseñar un plan nuevo, es decir, reinventarnos para poder seguir actuando en el marco de la circunstancia presente. Imagínese usted que un político se presente hoy en una comunidad simplemente diciéndole a una familia que no tiene comida, que no tiene seguridad, que tiene un miembro contagiado, que tiene miedo, que no tiene perspectiva clara sobre el porvenir, que no sabe hasta cuándo le duran los alimentos, y que usted se presente allí con su bonita cara simplemente a pedirle el voto. Probablemente usted se lleve otra cosa de esa casa, pero no el voto. Ahora usted tiene que ir a acompañarle, tiene que ir a solidarizarse con ellos, tiene que ser parte de sus preocupaciones y tiene que pretender ser parte de las soluciones. Y yo no me refiero a volcarse a una práctica generalizada de clientelismo, sino infundirle valores a la manifestación y a la actividad política. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos el programa Luis con tu familia, que va a ser presentado al país probablemente el lunes o el martes. Hemos logrado la articulación de miles de profesionales multidisciplinarios que están compilando y generando contenido para apoyar a la familia en las presentes circunstancias. Psicólogos, orientadores, pedagogos, psiquiatras, nutriólogos, economistas, deportistas, médicos de diferentes áreas, especialmente de las áreas más vinculadas a la pandemia, como son los neumólogos, los médicos internistas, los médicos de medicina crítica, que son los que están en cuidados intensivos. Todo ese conjunto de personas están articulando, generando contenido y compilando contenido y orientación saludable, orientación adecuada para compartirla con la familia en la casa. Para ayudar a la familia en la casa, por ejemplo, en la gestión del tiempo, en la administración del tiempo. Todos ustedes, me imagino yo, probablemente lo que le está ocurriendo, lo que me pasa a mí y lo que es común. De alguna manera hemos perdido el sentido de AM y PM, de antemeridiano y pasado meridiano. Yo no sé si ustedes se están acostando a la misma hora que lo hacían, si se están levantando a la misma hora que lo hacían, si sus horarios de comida son lo mismo, porque lo que pasa conmigo es distinto y lo que pasa con la gente que puedo conversar también es distinto. Se rompieron los horarios, se rompieron los esquemas, nos acostamos más tarde, nos levantamos más tarde, hacemos cosas distintas, nos aburrimos a veces. Entonces, estamos generando contenido para ayudar a la gente a bien utilizar su tiempo, a bien convivir en la familia. Cómo lograr y garantizar, por ejemplo, que los niños no se asusten y no se les genere estrés por tanta información negativa. Que un tío está contagiado, que un primo está interno, que el abuelo murió, que falta medicamento, que vea a un familiar llorando, que vea al padre preocupado recibiendo llamadas negativas todos los días. Yo les pido a ustedes que hagan el siguiente ejercicio. Calculen, en un momento, calculen las 100 llamadas que ustedes reciben en un determinado periodo de tiempo y distribúyanlas entre negativas y positivas. Yo les aseguro que más del 80% de las llamadas que reciben son llamadas tristes, llamadas negativas, generadoras de estrés. Entonces, aportarle contenido a la familia para poder sobrevivir adecuadamente a esta crisis es fundamental. Ejercicio de actividad política sana, de actividad política productiva. Ayudar a generar ideas y hacer propuestas públicas y gestiones públicas
para un desempeño transparente de la economía colectiva, del erario de un distrito, de un ayuntamiento, del Poder Ejecutivo, del Congreso. Contribuir en todo cuanto podamos a un estado de higiene en nuestras comunidades, en nuestros barrios, en nuestros edificios, en definitiva, en nuestros entornos. La vida política hoy toma otros colores, otros matices, otros sonidos y otros sentidos. Por eso les digo que si en algo puede resumirse el ejercicio de la actividad política y la ciudadanía en el tiempo, en el contexto del coronavirus, es que la ciudadanía hoy tiene otro sentido de ejercerse. Un sentido más activo, más militante, más propositivo y sobre todo una ciudadanía ejercida desde lo colectivo, desde lo que se comparte, desde lo que se hace para los demás y no solamente para uno. En el ejercicio de la vida política hoy es la vida en cercanía desde la distancia. En cercanía desde la distancia. Como usted, respetando y garantizando el estado de aislamiento social, puede, sin embargo, no desconectarse con la población, con las comunidades, con las personas, a través de las redes sociales y a través de los medios masivos de comunicación, a través del liderazgo local, cercano con la gente. ¿Y cómo es posible mantenernos cercanos en un ejercicio político cuando, por principio y por regla principal, la principal medida y fundamental frente a la pandemia es el aislamiento? Bueno, ahí juegan su rol la tecnología de la información y la comunicación. El teléfono, los cables locales, la internet, las redes sociales, la televisión especialmente. Los periódicos mucho menos, en mucho menor medida, pero también los periódicos. Lo que le quiero decir, en síntesis, queridos amigos, es que la pandemia del coronavirus lo cambia todo. Ya nunca nada será igual en la República Dominicana, ni en el continente, ni en el mundo. Muchas cosas cambiarán para mejor. Yo pienso que se van a fortalecer valores fundamentales como la solidaridad, el sentido de lo colectivo, un problema fundamental enraizado hasta los tuétanos en la cultura de la República Dominicana, que es la anarquía y el desorden, el no respetar reglas, el saltarse en las filas. Eso, de alguna manera, pienso yo, va a tener un cambio importante a partir de esta desgracia que estamos viviendo. Y entonces, ¿qué es lo fundamental? ¿Cuál es el espíritu fundamental que el liderato nacional debiera adoptar frente a esto? En primer lugar, entender que la realidad cambió y adaptarnos sin llorar. No podemos ungirnos en un valle de lágrimas porque la cosa no cambió. No, tenemos que buscar la forma de adaptarnos y seguir viviendo, seguir actuando, seguir ejerciendo ciudadanía y seguir ejerciendo y practicando el liderato político responsable en el nuevo contexto que la pandemia nos deja. En segundo lugar, irnos organizando para marchar hacia la normalización del país en algún momento. Así como se puede ir de un lugar a otro con un sombrero o con una gorra, así también se puede ir con una mascarilla. Así como se puede reunir las personas para un evento cultural, educativo, social, laboral o político de manera presencial, de manera física, así también podemos hacerlo de manera virtual. Probablemente si hubiese sido antes, ustedes me hubiesen invitado a un lugar y hubiésemos tenido este diálogo en un salón, compartiendo un café o compartiendo un refresco en un salón. Eso no es posible hoy, sin embargo lo estamos haciendo, porque la realidad nos impone estas vías y esos medios. La palabra clave, mis queridos amigos, en este contexto de coronavirus, para ejercer ciudadanía y ejercer la política,
es la creatividad, el sentido de lo común, la solidaridad, la sólida esperanza y el aplomo para tomar todo el que tiene la responsabilidad de tomar decisiones, de tomar las decisiones más adecuadas y practicar las mejores prácticas desde la perspectiva de lo común, de la ciudadanía, de la gente, de la colectividad, de las personas. Yo pienso entonces que a lo mejor usted estaba esperando que yo solamente describiera toda la desgracia de la pandemia. Bueno, pues yo junto con las desgracias estoy viendo las oportunidades que ella nos ofrece. Si quieren que me refiera un poquito a cómo yo veo el tema de las estadísticas y del desempeño de la pandemia, le quiero compartir que estoy absolutamente seguro por el nivel de información que manejo todos los días con todas las provincias y con casi todos los municipios del país. Les aseguro que si aquí en la República Dominicana hubiésemos tenido hace 30 días o 45 días suficientes pruebas rápidas para aplicárselas gratuitamente a todas las personas, las estadísticas que está presentando el Ministerio de Salud Pública fueran absolutamente distintas. Aquí hay un subregistro contundente en todo el país, en la mayoría de las provincias, en todas las regiones del país. De todas maneras, este es un tema que debe ser tratado desde la perspectiva de lo humano y de la perspectiva de nación, bajo la convicción de que somos todos unos, y que aquí vamos a salvarnos o a perdernos en racismo, y que hay que poner de lado toda diferencia de cualquier especie religiosa, política, económica, social, ponerla de lado sin que cesen esa diferencia para aunar esfuerzos a ver en cuánto amainamos el nivel de contagio, qué tampoco dejamos crecer la pandemia, cómo le ponemos un cerco y cómo garantizamos cuanto antes el retorno a la vida normal, el retorno a la normalidad en la República Dominicana, para que funcionen las instituciones, para que los procesos económicos, sociales, culturales y políticos tengan lugar, aunque tengan lugar de manera diferente y en el marco de las nuevas condiciones, en el marco de la crisis, porque hay que entender que estamos viviendo una crisis. A veces vemos hablar a los funcionarios públicos del Estado y nos parece que no hablan bajo el convencimiento de que estamos ante una crisis. Aquí estamos frente a una crisis cuádruple, una crisis sanitaria en primer lugar, que es lo que representa la pandemia, y 3 crisis más derivadas de la crisis sanitaria. Una crisis económica que se está llevando el empleo de miles de familias y que está destruyendo el presupuesto de otras cientos de miles de familias, especialmente del mercado informal, de la economía. Una crisis social porque genera un distanciamiento entre las personas, entre las organizaciones, entre las instituciones, para poder compartir y para poder convivir normalmente. Pero también está viviendo una crisis, señores, política, porque esta pandemia ya ha llegado a entorpecer el curso del calendario político electoral en la República Dominicana. Una pandemia que es capaz de generar 4 crisis simultáneas requiere ser tratada con toda la seriedad, con toda la madurez, con toda la ética y con toda la responsabilidad política e institucional. De manera que así concibo yo el ejercicio de la actividad política y el ejercicio de la ciudadanía en el contexto de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias.